Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de aplicaciones de la integral. En este video vamos a ver cómo determinar el volumen de un sólido de revolución. Si bien en videos anteriores estuvimos trabajando la superficie de un sólido de revolución y también la longitud de arco, y en este vamos a ver la manera y la lógica como tal para obtener la función o la expresión, en este caso como una integral definida, para determinar el volumen del sólido de revolución que nosotros estemos generando. Para esto necesitamos tener definida una función f de x en el plano, en su intervalo de existencia. Vamos a elegir o seleccionar un segmento de dicha gráfica que va desde el punto A hasta el punto B. Vamos a proyectar de esos dos puntos, el principio y el final del segmento elegido, los vamos a proyectar hacia el eje de las X, los cuales nos generaría nuestro intervalo que va de A hasta B. Nosotros entonces vamos a rotar dicho segmento y vamos a generar el objeto que tenemos del lado derecho. Ya tendríamos en este caso, este sería nuestro sólido de revolución. Ahora, hay diferentes métodos para determinar el sólido de revolución, perdón, el volumen de un sólido de revolución. El primero de ellos, y es el que vamos a trabajar precisamente en este video, que es el método de los discos. Vamos a ponerle aquí, método de los discos. Y como su nombre lo dice, nosotros vamos a segmentar nuestro sólido de revolución en diferentes partes, los cuales pues nos va a estar formando un disco de cada uno. Eso quiere decir entonces que nosotros vamos a agarrar un segmento. Del segmento que elegimos vamos a tomar un subsegmento. Entonces lo voy a poner aquí en rojo. Ese es un segmento que tiene como anchura un incremento de x, como radio va a tener a la función evaluada en el décimo término. No hay que olvidar que el décimo término es el valor central de nuestro incremento de x. Estos parámetros van a ser importantes precisamente porque, bueno, como hemos dicho, vamos a segmentar nuestro sólido de revolución, vamos a tomar una muestra, lo cual pues básicamente es un disco, y ese disco va a presentar un radio y un grosor. Entonces, el volumen de un disco va a ser lo que es el área de de su cara lateral por el grosor W. Para el área, como es un disco, pues básicamente es un círculo, entonces sería pi por radio al cuadrado por W. Ahora, en nuestro contexto, estamos hablando de que va a ser uno de tantos discos, porque vamos a generar un primer disco que estaría formando la base de uno de los extremos, un segundo disco hasta ir al iésimo disco, siguiente disco, y así nos vamos hasta el enésimo disco, el último disco, ¿verdad? Y entonces en nuestro contexto vamos a ver que W, que sería el grosor, va a ser el incremento de x. El radio de nuestro disco va a estar dado por la función, en este caso sería la función evaluada en xy, eso al cuadrado. Por tanto, podemos decir que el décimo volumen va a ser pi veces la función evaluada en xy, eso al cuadrado, por el incremento de x. Por tanto, entonces el volumen total, aplicando límites y sumando los volúmenes de todos los discos, para que nuestro cálculo sea exacto, va a ser el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de la sumatoria de 1 a n de los iésimos volúmenes, o sea, pi veces el radio por el incremento, en el intervalo de A a B. Esto sería el intervalo donde se están generando todos los discos, desde el primer disco
a través del primer rectángulo y hacerlo rotar sobre el eje de las X, pasando por el yésimo disco hasta llegar al enésimo disco, ¿sí? al disco N. Entonces, otra vez, esta nomenclatura la podemos reescribir sustituyendo estos dos operadores como el operador integral. El intervalo de sumatoria pasaría a ser el intervalo de integración. Las constantes pasan igual. Las funciones evaluadas en el yésimo término pasan a ser las funciones. Y los incrementos se convierten en los diferenciales. Reescribiendo, bueno, nos quedaría, lo voy a poner en la siguiente página. Entonces el volumen nos quedaría pi veces, esta constante la podemos dejar fuera con las propiedades, pi veces la integral de a a b de f de x y al cuadrado por el diferencial de x. Esto es cuando tenemos a nuestro eje revolución, que es el eje x. Entonces es para el eje x. Y si el segmento lo hiciéramos rotar respecto al eje de las y, entonces tendríamos la pi veces la integral de c a d. No olviden de c a d es el intervalo en y de g de y, perdón, al cuadrado por el diferencial de y. Esto es para cuando nuestro eje de revolución es el eje de las y. Y aquí tuve un detalle. Vamos a quitar esto. Ahora sí. Y pues bueno, para este caso, como pueden observar, nuestra fórmula queda muy sencillo. No hay que olvidar, haciendo esa similitud, tenemos pi por radio al cuadrado por el grosor de cada uno de los discos. En este caso sería pi por radio al cuadrado por el grosor de cada uno de los discos. Y como les decía, esta nueva fórmula queda pues relativamente sencilla, a diferencia, ¿verdad?, de estar determinando una longitud de arco que pues involucra diferentes operadores, más cuando se quiere determinar la superficie, tiene más operadores involucrados o un operador más involucrado. En este caso, el único operador involucrado es la potencia 2. Y en muchos de los casos esto no altera a nuestra expresión en mucho. No es un proceso, este es un proceso más natural que el de estar trabajando con la superficie del Sol y revolución. Muy bien, pues bueno, esas serían las dos fórmulas que vamos a estar trabajando para los siguientes videos. Por el momento me despido, les deseo que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso, que se haya entendido la lógica de cómo se trabaja precisamente para encontrar la fórmula del ciclo de revolución por medio del método de los discos, ¿sí? No hay que olvidar el método de los discos. Este es el método de los discos, uno de los métodos más sencillos. Y les deseo también un gran aprendizaje y espero verlos en el próximo video. Hasta luego.